tal? Buenos días, Una compañero. alegría el saludarte, ¿eh? Bueno, ahora sí te ¿Cómo andás veo. vos? ¿Bien? Muy bárbaro y contento porque me voy a encontrar contigo, que ya es un acontecimiento. ¿Me estás ¿Cómo está el escuchando? tiempo por allá? ¿Me Sí, estás escuchando? perfectamente. ¿Cómo está el tiempo por allá? Y acá frío, che, frío, bastante Perfectamente. frío, Frío, bueno. 0 grados bajo cero en la mañana. Yo salgo al bosque, ya en el bosque te conocen los pájaros y los bambis que andan por ahí. Pero bueno, un gustazo conversar contigo. No, el gusto es mío. Acá es un día nublado, un día con mucha humedad, garúa. En fin, esos días que no están para andar caminando por la calle. Así que estamos bien que elegimos un buen día para tener esta conversación. Los dos bajo techo. Perfecto, vamos a lo que te truje, chencha, dicen los mexicanos, a lo que te truje. Bueno, Vamos, mirá, hay un gran vamos. entusiasmo en toda la muchachada, en todos los profesionales, en todo el país, los que están conectados con nosotros, con sus naturales resquemores, vos sabés, esa desconfianza natural que se ha instalado en la política, que la han instalado, vos sabés, y que nosotros queremos ser demasiado transparentes para eliminar toda esa cosa que a veces enturbia los hechos extraordinarios. Y dice, no, bueno, algunos me dijeron, te cuento porque es muy importante que esto quede registrado, porque esto va a ser historia. Nosotros estamos haciendo historia por el hecho de que estamos haciendo las cosas distintos. Y entonces cuando vos haces cosas distintas tenés posibilidades de hacer el ridículo o hacer Está muy historia. bien, La duda es que dice, pero vamos a está muy trabajar. bien lo que estás haciendo. Sí, te escucho. Te Y, escucho. y te digo Te que decía yo que lo que vos estás haciendo está muy bien y es lógico que los compañeros tengan dudas y para eso están estas conversaciones, para satisfacer las dudas de los compañeros. no te imaginas la importancia que esto tiene, porque nada mejor que yo les diga o que les comente o que les traiga como relación, sino que se escuchen de nuestras voces lo que realmente nosotros estamos haciendo. Entonces, yo les digo a ellos que nosotros estamos más allá de la política. Hay mucha gente trabajando en la política intensamente y haciendo las cosas que tiene que hacer el político. Entonces nosotros, si nos inmiscuimos en eso, vamos a convertirnos en uno más haciendo política y ese no es el objetivo nuestro. El peronismo tiene que tener la alternativa de la opción en la política. El pueblo será el encargado de decidir quién es el que representará los destinos y sus intereses. Pero el peronismo tiene que tener más allá de eso, de su doctrina y su filosofía, un proyecto de país. Nosotros estamos retenidos en el tiempo en relación a todo lo que está aconteciendo en el mundo. Las velocidades del mundo y esta globalización a nosotros los ha dejado prácticamente marginados de los hechos porque gobiernos anteriores a los nuestros enajenaron parte de nuestro patrimonio y la conducción del Estado. Entonces nosotros para retomar el poder de la conducción del Estado tenemos que hacer, por un lado, la política, todo el accionar jurídico y demás, y un proyecto simultáneo económico para resolver el problema de la sociedad. Y esa parte es la que nosotros queremos hacer. Y lo primero que teníamos necesidad es tener un lugar físico, que vos nos has abierto las puertas. Y eso tiene importancia capital para operar. O sea, estamos hablando en serio. Ahora bien, esta dice, no, pero vamos a ir a trabajar con Moreno. No, vamos a ir a trabajar por un proyecto del peronismo. Moreno es uno más que trabaja en otra cosa, está haciendo política. Él está haciendo la parte política. Nosotros tenemos pendiente 5 millones de marginados sociales en el país, de los cuales tenemos que, de emergencia, por lo menos, crear genuinamente 1 millón de puestos de trabajo, como mínimo. Y eso tiene que ser en 180 días a no más tardar. Tenemos que activar en todo el país en el orden cooperativo para que ingrese la mujer al quehacer nacional, porque el
el centro de nuestra accionar activo tiene que ser la base estructural establecida en la mujer, que es el centro de la familia. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, la cooperativa tiene que, no es, vos lo sabés mejor que yo no soy un profesional en eso, pero vos sí sos un profesional que conocés minuciosamente desde la economía cómo funciona eso y cómo nosotros pudiéramos adaptarla a nuestros intereses para mover todos los rincones del país a través del operativo, del proyecto cooperativo. Entonces, para eso vamos a requerir, en el momento que seamos gobierno, un ministerio que se ocupa de la creación de fuentes de trabajo y el sostén de los 20 o 30 millones de trabajadores que tienen que tener activo el país. Entonces eso no puede ser solamente un gobierno como ha sido hasta la fecha. Nosotros tenemos que tener un ministerio para controlar el origen de las fuentes de trabajo y sostenerla y a incrementarla. Incluso incluirle nuevas tecnologías, nuevos desafíos, porque primero vamos a ocuparnos del mercado interno, pero después nosotros con la gran riqueza que tenemos en materia prima y alimentos, nosotros podemos salir tranquilamente al mercado mundial, y para salir al mercado mundial hay que competir con calidades de primera línea. Por eso tenemos que tener una institución que no dependamos de un secretario y de los humores del secretario. Nosotros tenemos que conformar una organización que opere dentro del sistema económico nacional. Necesitamos un banco que financie, porque el Estado es el principal socio del cooperativista. Entonces, esa es la idea general. Ahora, la muchachada no es un proyecto para perdón, déjame que termine un poquito. No es un proyecto para ningún específico candidato político, porque sería una ingenuidad decir, este es un proyecto de fulano o de fulano. Este es un proyecto del peronismo. Entonces, el peronismo tiene que crear fuentes de trabajo, asegurar que haya fuentes de trabajo, bajar el costo de la alimentación al 50%, porque si nosotros no tomamos y le damos forma a los mercados comunitarios, nosotros no vamos a poder competir con el poder corporativo internacional, que en sus góndolas nos triplican el valor de nuestra propia mercancía. O sea, ellos tienen que girar sus dividendos al exterior, o sea, tienen que mandar sus remesas. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a permitir que eso se siga dando, pudiendo nosotros abaratar por lo menos el 40% del costo de la canasta familiar? Entonces, todo eso es suficiente para hacerlo dentro de un ministerio, que es una cosa muy importante. Y un banco, o el Banco del Pueblo, o el Banco Nación, o el banco, en fin, un banco que se destine para que se controle, porque no es darle plata a la gente, sino poner a funcionar un operativo y tenerlo de tal manera aceitado y coordinado para que esa gente, una vez que empiece a trabajar con los naturales espacios digamos, de tiempo, empiecen a devolverle al banco, porque ese sería el compromiso. Como está haciendo ahora en este momento, está haciendo López Obrador en México, está haciendo una cosa parecida al peronismo, que nosotros ya lo hicimos antiguamente. En fin, esa es la idea. Entonces, este es un proyecto de peronismo. Y este es lo que yo quería hablar contigo y agradecerte la oportunidad que tenemos y el espacio que nos das para trabajar en él. Lo que vos estás diciendo es correcto. Nosotros estamos en una compulsa electoral en dos planos. En el plano interno dentro del Movimiento Nacional Justicialista y posteriormente el Movimiento Nacional Justicialista con el frente electoral que conforme confrontar con las otras fuerzas políticas, donde nos vamos a diferenciar sustancialmente por los planes, programas y proyectos que se van a expresar en la plataforma electoral, que claramente van a ser distintos uno de otro. De eso no hay ninguna duda. Por lo tanto, todos los compañeros que trabajan para el peronismo. Es naturalmente que no vamos a hacer propuestas para otra fuerza política en el marco del frente electoral que el Partido Justicialista finalmente conformará. Ahora, está claro que dentro de la interna
de quién será el candidato del Partido Justicialista. Tenemos distintos candidatos y yo soy uno de ellos, pero naturalmente, por la lógica de la conformación interna de los espacios que segmentan la totalidad, en este caso al justicialismo, los aportes que cada uno haga dentro de lo que Perón enseñó con precisión: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Las propuestas que se elaboren serán finalmente las mejores propuestas que cada candidato, perdedor o ganador, ponga en el discurso común. Y esto es lo que nosotros estamos construyendo, y esto está muy bien, y en ese plano es que estamos transitando. Ese sobre el horizonte interno del justicialismo, para ir preparando la fuerza para la confrontación externa. Ahora, también hablaste de economía, tuviste números precisos, dijiste 20 millones es la fuerza laboral. Obviamente lo que hiciste fue el porcentaje adecuado al mundo del total poblacional. Somos 44 millones, 20, 21 millones de argentinos son los que conforman la fuerza laboral. Lo que pasa es que ahí, dentro de esos 20 millones, en el sector privado, solo tenemos 6 millones y medio de trabajadores registrados. Y después tenemos 3 millones y medio de empleados públicos. Tenemos más o menos 2 millones de cuentapropistas, patronales y ese tipo de situaciones. Ahí estamos llegando más o menos a los 15 millones. Después tenemos un porcentaje muy importante de lo que se llama monotributistas sociales, y el resto es la desocupación. La pregunta es, y en esto no nos tenemos que equivocar, cuando vos hablás de tenemos que crear 1 millón de puestos de trabajo, lo que vos querés decir es que tenemos que hacer las políticas correctas para que el sector privado pueda crear como sector 1 millón de puestos de trabajo. Porque si no, nos va a faltar el que diga, estos quieren aumentar el plantel estatal en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal. Claro, por eso. Como enseñó Perón, nosotros tenemos que generar las condiciones. ¿Dónde están generadas? ¿Para dónde tenemos que generar esas condiciones? Bueno, le tenemos que dar nuevamente capacidad de competencia de ganar plata a nuestras empresas, no por la competencia, porque nosotros pensemos que en realidad somos darwinianos, anglófilos y que el mejor es el que sobrevive. Competencia en términos de que tengan los costos adecuados a los precios de mercado y de quede la diferencia para que puedan acumular capital luego de repartir los lógicos dividendos. Y este gobierno hace todo lo contrario. Va de suyo que con una tasa de interés que vos tenés hoy en los niveles que está, es imposible que ningún negocio al margen de su tamaño pueda tener resultados positivos. Entonces, ¿cuál es la manera de generar 1 o 2 millones de puestos de trabajo? Yo creo que uno de corto plazo, en la etapa de emergencia. Como decía Perón, nosotros vamos a tener 2 etapas bien definidas. La etapa de emergencia, que yo espero que la pueda encabezar un gobierno de transición. Yo, dentro de la ley y el orden y la Constitución, deseo que cuanto antes podamos dar vuelta a la página mejor, porque si no, con este experimento fallido vamos a llegar a fin de año con miles y miles de empresas quebradas. Entonces no van a alcanzar ni 1 millón ni 2 millones, sino vamos a tener que hacer... Bueno, entonces es preferible empezar cuanto antes. Esto es lo que Perón llamaba la etapa de emergencia. Si no se dan las condiciones políticas y sigue este gobierno, muy bien, el próximo gobierno justicialista tendrá una primera etapa de por lo menos 1 año de emergencia, porque obviamente que vamos a tener una situación extremadamente delicada, y después tenemos que rápidamente pasar a la etapa de consolidación. En esa etapa de emergencia no hay duda que tenemos que hacer rápidamente de a 1 a 2 millones de puestos de trabajo, mancomunado el Estado con el sector privado, porque vos sabés que Perón nos enseñó que nosotros no somos estatistas.
nosotros dejamos que las organizaciones libres del pueblo florezcan y entre ellas también están nuestras empresas. En eso no nos tenemos que equivocar y pensar que somos filomarxistas, marxistas o No, bueno, soviéticos. eso Nosotros está tenemos... superado. Pero ahora déjame, yo con toda honestidad, vos sabés que nosotros no tenemos empresariado, nosotros tenemos empresarios, tenemos prebendarios del Estado que si no se financia a través del Estado, ellos no invierten un peso de su plata. Te estoy hablando del empresario que puede generar realmente un gran movimiento. O sea, una cosa es el empresario que nosotros sabemos que no existe y que la vez que él reditúa su negocio y capitaliza su empresa, fuga el capital, no lo reinvierte. Él no tiene confianza, el empresario argentino no existe como empresario. Te digo porque yo conozco el mundo donde el empresario gana y toda su inversión va directamente a la empresa. Y entonces por eso acá se hacen, acá y en otras partes del mundo, incluso en México, se hacen grandes emporios porque el empresario reinvierte, incluso asocia, pero no es que fuga y pide prestado. Entonces yo creo que acá tenemos que nosotros, y ahí es el desafío, crear un nuevo empresariado nacional. Y esto es una provocación, pero es lo que tenemos que hacer nosotros. Y hay mucha gente con grandes capacidades en Argentina que le falta financiamiento. Entonces ahí es la presencia del Banco del Pueblo, que se puede hacer una organización perfectamente bien y generar un nuevo empresariado nacional de la pequeña y mediana empresa, que es la que va a sostener la economía. Porque vos sabés que el gran capital no es nacional. La gran empresa argentina no es nacional. O sea, es toda una empresa corporativa internacional. Nosotros tenemos que reforzar nuestra riqueza y la defensa de nuestra riqueza y la defensa del pueblo. O sea, la economía popular consume suficiente para mantener un empresariado nuevo, un nuevo empresariado conducido por gente experta y profesionales. ¿Qué te parece a vos? Bueno, estamos de acuerdo, pero convengamos que cuando vos, a través del banco, las líneas de crédito, vos le vas a ofertar el dinero a todo aquel proyecto que sea rentable y permanente en el tiempo. Por supuesto. Y esto es al margen, muy bien, es al margen de la cualificación personal del empresario. Entonces vos no le vas a poder decir a una persona, no, usted es viejo empresario a pesar de que tiene 40 años, o es nuevo empresario porque tiene 60. Si el proyecto es rentable y permanente, lo financiaremos. Claro, no, bueno, le tenemos que dar un dinamismo nosotros. El dinamismo que le tenemos que dar nosotros es acorde con... Por eso tenemos que ser con las propuestas, y más en esta etapa, muy serias. Las empresas son todas empresas argentinas. Yo te voy a contar un dato. Cuando nosotros le prestamos plata para que terminara, digo nosotros, el Estado argentino, a través del ANSES, plata a la General Motors, porque no podía terminar el auto que estaba desarrollando la Argentina en la crisis del 2008, ya pasaron 10 años. Vos no te olvides que la General Motors en Estados Unidos estuvo a punto de quebrar. Y acá la resolvimos prestándole plata desde el Estado. La persona jurídica que recibió esa plata era una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Era General Motors SRL. ¿Vos te imaginás que la General Motors de Argentina es una gran empresa, sociedad anónima, con mucho capital? Bueno, estabas equivocado. Lamento decirte que era una humilde SRL como un almacén o un laverrap o un taller de reparación. Pero no conforme con eso, salvo que haya cambiado en los últimos años, IBM, que vos conocés muy bien, IBM Argentina, también es una SRL. O sea que son empresas con una participación de capital muy menor. Todo lo demás se conforma en el mercado argentino. Por eso, cuando uno empieza
a bucear en los marcos legales, pero también en los marcos económicos que permite el mercado, te encontrás con esta sorpresa. Te doy el ejemplo de dos empresas cuyo capital controlante es de origen norteamericano y que sin embargo en la Argentina son humildes SRL. Por eso yo, que gestioné ese crédito, cuando me di cuenta que General Motors no podía ser sujeto de crédito, porque vos no le podés dar 240 millones de dólares a una SRL. Entonces le tuvimos que caucionar todos los autos. Le caucionamos todos los autos que nos servían de garantía. Cuando devolvió la plata, por eso la devolvió antes de finalizar los términos del contrato, se le levantó la restricción que tenían sobre la comercialización, porque cada auto que ellos comercializaban, en términos genéricos, tenían que pedir permiso. Bueno, muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque no pueden operar en el mercado argentino empresas que no sean argentinas. La pregunta es, ¿quién tiene el capital controlante? Bueno, el capital controlante lo puede tener un argentino o lo puede tener un accionista extranjero. El tema es dónde se toman las decisiones. Y si las decisiones que toman esas empresas van en la dirección de la defensa del interés nacional o van en la defensa de no el interés nacional. Por ejemplo, cuando General Motors vino a mi despacho a pedirme los fondos suficientes para no frenar la producción del auto y tener que despedir personal, estaba defendiendo los intereses argentinos al margen de que fuera General Motors. Entonces, ahí es donde tiene que venir la correcta disquisición de los funcionarios en el Estado, y sobre todo los peronistas, para entender que los tienen que guiar, el único interés es el interés nacional. Y después dos teas votivas, que son la grandeza de la patria y la felicidad. Se deja guiar por esas tres máximas. Las decisiones pueden ser un poco mejor, un poco peor, pero no te vas a equivocar. Sí, pero lo que nosotros pasa... Sí, yo entiendo eso, pero lo que sucede acá es que nosotros vamos a bajar a un nivel menor. Nosotros vamos a entrar en la economía popular. O sea, vos estás hablando del gran empresariado que se maneja en otros niveles y bajo otros conceptos. Perdóname una interrupción ahí. Para los economistas peronistas, del cual yo me honro pertenecer, toda la economía es popular. No hay economía que no sea popular. Bueno, si no hay economía peronista. Pero el tema nuestro, o sea, lo que nosotros desde el pueblo tenemos que buscar nosotros con un socio fuerte que es el Estado. Porque ¿qué nos va a dar plata? No va a venir un inversor a cobrarnos un impuesto, un interés que sea imposible de mover un clavo. Entonces, el Estado es el único que puede sostener un crédito para ser difundido y distribuido en las economías populares. Por eso yo hablo de la creación de un banco. En la economía, lo que vos querés decir, que es popular o no popular, depende del tamaño del proyecto. Toda la economía es popular. Por lo que me querés decir a mí, mire, Moreno, vamos a hacer un banco de desarrollo y en realidad le vamos a prestar a proyectos hasta 50 millones de dólares. Bueno, perfecto. O hasta 10 millones de dólares. Perfecto. Pero no porque diferenciemos economía popular de no popular. Ese es un error que me permito corregir. Bueno, para el peronismo hay un solo interés, que es el interés del pueblo. Bueno, digamos, por lo tanto, hay una sola economía, bueno, que es digamos, la economía popular. Digamos, en vez de economía popular, vamos a decir negocio pequeño o mediana empresa. Entonces, esto sería emprendimiento popular. Y yo estoy de acuerdo, bueno, muy bien. Emprendimientos populares vos lo llamás a los que sean de un determinado tamaño que vos vas a poder definir. Mirá, hasta acá el nivel de facturación o el nivel de empleo, y decís, de acá para adelante no, de acá para abajo sí. Eso es perfecto, pero eso no hay modelo de desarrollo permanente y sustentable
desde nuestra doctrina que no pueda contemplar lo que vos estás diciendo. Es prácticamente una condición indispensable el banco que vos estás manifestando. Ahora, vos imaginate que nosotros también necesitamos en ese modelo de desarrollo algunas grandes empresas. Por ejemplo, vos no vas a pensar que el acero argentino lo vamos a hacer con pequeñas empresas, eso es una estupidez. Que el aluminio argentino, bueno, muy bien. Yo cuando te pongo en esta situación, te pongo en una situación de diseño de nuestra política, porque reflexionamos entre todos y tenemos que ser muy claros en esto, porque si no, algunos compañeros que nos están escuchando y que yo sé que son miles y miles los que te escuchan a vos y a través tuyo me escuchan a mí, por ahí se equivocan en las concepciones porque no todos tienen como vos o como yo u otros compañeros algún cierto dominio de la disciplina. Si yo el acero argentino lo tengo caro, no puedo tener metal mecánica barata. Entonces yo tengo un problema. Las escaleras de chapa que se hacen en los talleres de San Martín, si arranco con una materia prima cara, no van a poder competir con las chinas. Por eso Trump ahora y Moreno antes hace lo que hace en el mercado, cuida el mercado para las empresas y los trabajadores de su país. Yo lo hice primero, después ahora lo hace Trump. Ahora, si yo no tengo acero en términos competitivos, en términos de precio, no lo voy a poder hacer. Ahora, ¿qué es el acero básicamente? El acero básicamente es carbón, que en la Argentina no tengo de la calidad para hacer acero. Hierro, que tampoco tengo en la Argentina de la calidad para hacer acero. Y la rabio. Y tengo energía. Yo tengo que darle, es la combinación de esas tres cosas. La rabio, como dijiste vos, pero que es finalmente hierro, en su origen. Sí. La combinación de estas tres cosas en una dotación de capital inmensa, que por eso es un alto horno, y por eso no hay pymes fabricantes de acero, hoy con las escalas que hay en el mundo. Yo necesito, si soy tomador de precio de hierro y del carbón brasilero, yo voy a tener acero barato si soy capaz de poner la energía en el precio necesario para que el acero sea competitivo. Porque te vuelvo a decir, si no tengo acero competitivo, vos sabés que la economía es una cadena. Yo por más que le dé crédito a un taller que es muy eficiente haciéndome escaleras de chapa, le doy la chapa cara, la escalera china va a estar más barata. Entonces ahí tengo un problema que tenemos que resolver entre todos. O dejamos, o nos hacemos cargo, como era antes, de fabricar el acero con una acería como Somisa, o hacemos un acuerdo con la familia Roca, que son los dueños de Techín, y le decimos a qué precio nosotros necesitamos el acero para tener los miles de talleres que necesitamos en la metalmecánica. ¿Cuál te gusta más a vos? ¿Cuál de las dos opciones? Mira, yo tengo otro concepto, o sea, yo sabes que no soy economista, yo tengo otro concepto. Si nosotros no resolvemos los problemas de base, si nosotros no tenemos como primera instancia resolver los problemas de base, nosotros no podemos pensar en todo eso que vos me estás tan acertadamente enunciando y que vos ya lo has vivido. O sea, no es que vos lo estás hablando de... Pero nosotros tenemos que ocuparnos de lo elemental ahora, o sea, resolver el problema de los de abajo, para después empezar con los grandes profesionales y las grandes combinaciones, y ahora en un negocio ya estructurado a un nivel ya global, que no solamente puede entrar a Estados Unidos, sino que puede entrar China u otros países que también proceden con esta materia prima. Mi querido amigo, ahí viene el primer problema, y que yo te quiero transmitir porque si no después generamos algunas disonancias. En la década de los 80, mientras acá estaba Alfonsín gobernando,
en Perú, en Ecuador. En Perú estaba Alan García, el primer Alan García que vos has conocido muy bien. Ahí se desarrolló la teoría. Bueno, en ese momento incluso empezó la violencia guerrillera en Perú con Sendero Luminoso, con Guzmán, vos te tendrías que acordar. Sí. Hubo algún economista que le contestó a Guzmán y desarrolló un libro que se llamó, un esquema de desarrollo de negocios que se llamó Hernán del Soto, que hablaba del otro sendero. Para contestarle a Sendero Luminoso, sí, le contestó con el otro sendero, que era el desarrollo de las microempresas, el desarrollo de las cooperativas, el desarrollo. Nosotros debatimos interesantemente con él. Yo era un joven economista en esa época, pero como los problemas se van repitiendo, sí, porque en las economías del Pacífico uno podía entender, sobre todo en Perú y en Ecuador y parte en Colombia, la parte, digamos, de la costa de Colombia, no la parte del oeste, la parte del este, la parte del oeste de colombiana, la que es frontera con Ecuador, que había como dos economías. Y ahí sí desarrollaron el concepto de la economía popular, diferenciada de la economía formal. Y entonces Hernán del Soto se ocupó de estudiar en la economía peruana que había como dos sistemas económicos que funcionaban, una economía de lo popular o pobre y una economía de lo formal, o rico, entre comillas. Sí. Nosotros hicimos el mismo estudio en la Argentina y nos dimos cuenta que en la Argentina hay una economía, no hay dos economías. Por eso te corregí con mucho cariño el tema de economía popular. Mirá, cuando los cartoneros en la Argentina reciclan los cartones, van por 11 y sacan esas famosas cajas donde vienen los productos importados y entonces rápidamente tenés por día varias toneladas de cartón para reciclar. Ese cartón para reciclar termina en una usina muy grande en la zona de La Matanza, donde se hace el famoso papel de embalar, no el papel blanco, sino el papel marrón. Sí. Y si no, una pequeña cantidad de ese papel se utiliza para hacer papel higiénico reciclado o bolsas recicladas, pero que se venden en el ABC1 en Palermo, porque los sectores populares no compran rollos de papel higiénico reciclado porque es más caro. Porque es más caro. Entonces, todos esos nichos de mercado, lo que te van indicando que es igual que la mermelada casera, cuando una familia o una cooperativa lo usa y utiliza la fruta y el azúcar para hacer una mermelada casera, tienen que comercializarla en los sectores pudientes, porque termina siendo más cara para el público consumidor que la que fabrica Arcor, naturalmente, porque Arcor, con la escala que utiliza, baja costo. Conclusión: a diferencia de Perú, donde hoy todavía tenemos una economía de subsistencia, esa economía y otra economía con otra tasa de acumulación de capital, hay una sola donde lamentablemente los que uno quiere, que son los recicladores urbanos, terminan vendiendo el producto al acopiador, después al mayorista, para terminar en la usina de reciclaje. Y ahí se articula la única economía que hay en la Argentina. El excedente es uno. Por lo tanto, el problema que tenemos es que si no resolvemos todos los problemas en una... Perón esto lo tenía muy claro, ¿eh? Por eso lo que hacía Perón en su momento, sobre todo en la década del 50, es encontrar, como después lo hicieron los coreanos y le dio muchos resultados, aquellos que se resuelven los problemas solos, porque ahí vos no tenés que ofrecerle plata, como sí le tenés que ofrecer crédito a la pequeña y mediana, pero sí le tenés que resolver el contexto. Por ejemplo, si el señor Roca
no vende el acero al precio que necesitan las pequeñas y medianas empresas, estamos en un problema, porque pierdo toda la metalmecánica, y si pierdo la metalmecánica, pierdo la UOM o el ESMATA, que son dos gremios muy importantes en la estructura del movimiento peronista. Entonces esto resuelve, es como aquel matemático que tiene que resolver las ecuaciones simultáneas al mismo tiempo. Si esto fuera Perú o fuera Ecuador, bueno, como es Argentina, lo tenemos que resolver en simultáneo, es como una partida de ajedrez. Entonces, nuestros compañeros a lo largo y a lo ancho del país que nos están escuchando, porque nos están escuchando muchos compañeros de la UOC, muchos compañeros del ESMATA, y en el caso de la UOC especialmente, que tienen afiliados en pequeños talleres, pero también tienen afiliados en la siderurgia, que son grandes. Bueno, muy bien. Y entonces, nosotros le estamos hablando a todos, porque dentro de la urna votan todos. Por eso fue un error cuando uno de los nuestros fue a un famoso programa de televisión y dijo: yo puedo fundir al señor Roca. Y fue uno de los nuestros el que lo dijo. Y eso fue un error, porque los trabajadores de esas empresas dijeron: pero ¿quién es este pibe para decir que puede fundir mi empresa? Cuando vos fundís una empresa, el problema no es del empresario, porque el empresario ya la tiene hecha y puede vivir 10 vidas. El problema es del trabajador que trabaja en esa empresa, que de la noche a la mañana, por eso hay que ser muy prudente. Y en estos programas nosotros le estamos diciendo, porque finalmente hay una sola clase de hombres en la Argentina, los que trabajan, y no los rentistas que son oligarcas, que son con los que nos peleamos. Le estamos diciendo a los que trabajan, al margen del tamaño de la empresa donde trabajan, que vamos a proteger sus intereses, no por el empresario. Cuando nosotros cuidábamos el mercado, no lo hacíamos por los empresarios, lo hacíamos por los trabajadores de las empresas. Por supuesto, por supuesto. Muy, bueno, esa es una de las diferencias. Esa es una de las diferencias que quizás, a pesar de que tenemos el mismo instrumento contra Trump, nosotros ponemos el énfasis en los trabajadores. Ahora, yo lo escucho al señor Trump a veces decir que él defiende también el trabajo norteamericano. Yo creo que muchas veces no se escuchó lo que decimos nosotros. Nosotros defendíamos la empresa argentina, no por el empresario, por el trabajador. Porque el señor Cotto tiene 25.000 trabajadores. Cuando nosotros defendemos a la empresa argentina, al margen de su tamaño, ¿dónde vamos? Lo hacemos por los trabajadores. ¿A dónde vamos a poner el énfasis? Y tenemos que poner el énfasis donde vos decís, porque donde vos decís o donde rápidamente podemos generar trabajo. Por ejemplo, el sistema cooperativo es un sistema muy importante. Vos sabés que el sistema cooperativo argentino estuvo en contra del peronismo. A pesar que la Federación de Cooperativas del Trabajo la organizó Perón y su discurso inaugural fue en la CGT, las cooperativas estuvieron en contra del peronismo por esa historia de donde tenían su matriz ideológica. El problema fue con ahora, perdona que te diga. En la década de los 90, yo fui uno de los primeros que trabajó desde el peronismo en el movimiento cooperativo, porque era el consultor de la Alianza Cooperativa Internacional para la Argentina, Uruguay y Paraguay, la famosa ACI, Alianza Cooperativa Internacional, que tiene asiento en las Naciones Unidas como organización no gubernamental. Es una de las pocas que tiene asiento en las Naciones Unidas. Y ahí empezamos a vincular técnicamente el movimiento peronista con el movimiento cooperativo, que siempre había estado disociado. Y te voy a dar una primicia. La primera reunión entre un gran dirigente sindical que nosotros tuvimos, que fue Lorenzo Miguel, y el movimiento cooperativo mundial, la organicé yo.
vinieron dirigentes cooperativos franceses de una metalúrgica francesa que hacía, fíjate la vuelta de la vida, la aleación que iba en la punta del exocet. ¿Está bien? La aleación inicial, la aleación que iba en la punta del exocet, con el cual nuestra Fuerza Aérea y la naval sobre todo, porque los exocet los llevaba la Fuerza Aérea Naval, que dio combate a las fragatas británicas en la Guerra de Malvinas, y un glorioso combate, resulta que era material europeo, conformado también en cooperativas que yo visité en Francia y que las cuidaba la seguridad de esas cooperativas. La hacía la gendarmería francesa porque hacían parte del sistema de defensa nacional francés, que vos sabés que el Estado tiene una enorme participación. O sea que las industrias son privadas, en este caso una cooperativa. Muy bien, ese dirigente, que era la máxima autoridad de las cooperativas francesas, se entrevistó con Lorenzo Miguel y traductor mediante, porque uno hablaba en francés y el otro hablaba en español, en castellano, se entendieron y se dieron la mano. Y Lorenzo Miguel le dijo: mire, caballero, es la primera vez que yo tengo en mi vida como dirigente sindical una entrevista con un dirigente cooperativo, porque le explicó lo que había pasado después del golpe de la fusiladora. Te interrumpo porque hay justamente un tema que está planteándose ahora. Dentro del grupo nuestro, del enorme grupo nuestro, hay parte del sindicalismo y no quieren saber nada con la cooperativa. O sea, son gente... No. Son momentos distintos a la historia. Cuando yo inicio con el famoso Barba Gutiérrez, que fue intendente de Quilmes, pero antes de ser intendente de Quilmes era el secretario general de la UOM de Quilmes, en el año 94, nosotros iniciamos el programa de empresas recuperadas con una empresa que él tenía en Quilmes que se dedicaba a refaccionar y restaurar las garrafas de 10 kilos. Vos sabés que la garrafa cada 10 años tiene que tener el sello de revisión, porque eso es una bomba. Si está mal y falla, te vuelve una casa, un edificio. Bueno, para evitar eso, las normas de seguridad de comercialización de las garrafas en la Argentina obliga a que la garrafa cada 10 años pase a una revisión técnica, que hacía una empresa de Quilmes muy importante, porque ahí se revisaban casi todas las garrafas del país porque tenía las normas técnicas. Que YPF, cuando se privatiza, decide hacerlo por cuenta propia o en otros talleres. Bueno, ahí es donde empezamos a tener el problema, y esa empresa entonces la tratamos de reconvertir porque se quedaba sin su cliente principal, que era la petrolera. ¿Está bien? Muy bien. En ese esquema de una adecuación de Argentina al mundo que no estuvo bien realizada. O sea, que las empresas recuperadas, que finalmente fueron una gran expansión del movimiento cooperativo y del cual yo hice parte, tuvo una imbricación directa con el sindicalismo, porque era en el momento en que el sindicalismo y las cooperativas necesitaban defender la fuente de trabajo. De hecho, la UOM lo que hizo fue mantener la obra social, porque uno de los problemas que tenés con los cooperativistas de las empresas recuperadas, ¿quién le va a dar el servicio de salud? Y entonces es una de las cosas que vos tenés que conseguir. Bueno, ese problema, la obra, ese problema ahora, la obra social sindical le siga manteniendo la obra social. Y ahí se empezó a imbricar, resolviendo la vieja contradicción que ya tenía más de 20 años desde la fusiladora, que había pasado 20 años, y hoy el movimiento cooperativo está trabajando codo a codo con el movimiento peronista, y no hay ninguna duda que no hay movimiento, no hay modelo de desarrollo
sustentable y permanente hecho por el peronismo que no tome como un actor fundamental al movimiento cooperativo. Bueno, no te quiero quitar más tiempo porque tu tiempo es precioso y lo vamos a condicionar en etapas para que todo el mundo pueda brevar. Para concluir, yo quiero decirte algunas cosas. Lo nuestro, nosotros tenemos acceso a tu espacio. ¿Qué nos vas a dar de espacio para nosotros ya empezar la gente ahí a ocupar lugar y trabajar? Nosotros tenemos las oficinas en Corrientes 2510, quinto piso y sexto piso. Ahí yo ya le pedí a tu corresponsal, para llamarla de alguna manera acá, que tome contacto con nuestra gente para que les abra las puertas. Es solamente un tema burocrático, que hoy obviamente hay temas de cerradura, temas de adscripción a los materiales, en fin. Es obvio que hay un tema burocrático, pero a partir de este momento ya está. Ahí se pueden encontrar los compañeros y después se pueden encontrar en los sindicatos que nos están acompañando. Claro, bueno, vamos a hacer la simbiosis de todo el que anda desbalagado por todas partes. Por ejemplo, si algunos compañeros que vos tenés en Córdoba, o que vos tenés en Santa Cruz, o que vos tenés en Salta, o que vos tenés en Misiones, se quieren organizar, y nosotros, los que están en Capital y en Gran Buenos Aires, son nuestras propias oficinas. Sí, yo les he aclarado, porque vos sabés que hay mucho celo en eso. Yo les he aclarado que nosotros, la idea esta no quiere ingresar en el campo político, porque entonces vamos a empezar a discutir temas que no hacen a lo que nosotros estamos ocupándonos. Respetamos todo el movimiento político que se esté dando y que eso se determine cuando llegue el momento de determinarse. Pero mientras tanto nosotros... Dentro del peronismo, porque somos una doctrina, eso desde ya. Por eso lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con las propuestas, está muy bien. Yo te ofrezco las oficinas nuestras, donde están otros profesionales naturalmente también trabajando, y naturalmente ustedes con su propia identidad se empiezan a encontrar. Entonces, a través de este sistema de comunicación o el que ustedes quieran, se juntan y mantienen las reuniones, e incluso ahí tenés las pantallas, tenés los cañones que permiten transmitir las imágenes, e incluso si se van armando regionales en el interior del país, pueden funcionar en el sindicato, pueden funcionar en el partido. Se va a hacer, todo eso se va a hacer. Para que vean que son para todo el peronismo. Ahora, vos no tengas duda que a la larga, como lo que va a estar poniéndose en discusión son las propuestas, yo lo que te garantizo, en general las mejores propuestas, quizás no el mejor candidato, pero las mejores propuestas salen de nuestro espacio. Correcto. Guillermo, millón de gracias. Estamos en contacto esta semana, 10 días, nos volvemos a encontrar. ¿Qué te no? Para mí es un placer conversar contigo y a través tuyo con todos los compañeros. Un abrazo grande, que pase bien. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo peronista para vos, tu familia y todos los compañeros a lo largo y ancho del país y también del mundo, porque una amiga común que tenemos en Italia me dice que te sigue a vos. Me saludás a tu señora que sé, oíme, me saludás a tu señora que sé, la que te manda a lavar los platos. Me la saludas esta vez, por favor. Claro, y si vos sabés que no hay ninguna alternativa, uno tiene que obedecer a los mandos naturales. Te mando un fuerte abrazo peronista para tu familia y para todos los compañeros en la Argentina y en el mundo que te siguen con mucho cariño. Un abrazo grande, chao. Chao. Compañero, hasta luego.